Pues bien, amados hermanos, como les mencionaba, quiero hablarles de este tema: cuidémonos de la tibieza espiritual. Una de las 7 iglesias que recibieron un mensaje duro, un mensaje de parte del Señor, aquí en el libro de Apocalipsis, y fue la iglesia Laodicea. Apocalipsis se cree que fue escrito en los años 95 al 96 por el apóstol amado, último de los apóstoles, que es San Juan. Estaba desterrado, estaba preso en las islas del Patmos. Las islas del Patmos queda a unos 24 millas de Turquía y es un lugar semidesierto que no es tan grande. Se cree que tiene 27 metros de largo solamente y unos 12 o 13 kilómetros de ancho. Ahí estaba el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la revelación, recibiendo el mensaje para su iglesia. Y uno de los mensajes que el Señor le presentó fue a Laodicea. Laodicea, la cual fue reprendida por nuestro Señor Jesucristo por ser una iglesia que no era fría, pero tampoco era caliente, como las características de la iglesia actual. Hoy vivimos viendo estas características de las iglesias que son volubles, de doble ánimos, o cristianos de doble ánimos. Un rato sí y un rato no. Un rato quiere echarle muchas ganas, se emociona, se ilusiona y quiere echarle muchas ganas. Tristemente se cansa y se aparta. Pero el Señor vio a una iglesia de igual manera, y el Señor Jesucristo fue cuando lo reprendió. Y reprende a la vida, a una característica del cristiano que no es frío ni caliente. ¿Sí? El Señor quiere que sea una iglesia, ya sea frío o ya sea caliente. Pero más es recomendable que la iglesia actual sea una iglesia caliente, y no caliente de algo natural, sino de sobrenatural que viene de parte de Dios. Los teólogos de la antigüedad, los grandes teólogos de la antigüedad, vieron reflejadas estas 7 iglesias en las diferentes épocas por las cuales las iglesias actuales han pasado a través de la historia, o la iglesia de las 7 iglesias han pasado a través de las historias, y nos toca hoy acerca de la iglesia actual. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo estamos en estos tiempos? Mucho mejor si no hay culto, si no hay servicio. Hoy, anteriormente, en los tiempos de antes, si había un mensaje de reprensión, la gente se humillaba y se arrepentía. Pero hoy en día no, hermanos. Hay un cambio totalmente raro y diferente. En los tiempos de antes había un mensaje duro. La gente se veía el cambio y se notaba el cambio en su vida. Pero hoy en día, si hay un mensaje duro hoy en día, lo único que hace es cambiarse de iglesia. Van buscando iglesias donde le hablan suavemente, donde no hablen de pecado, donde no hablen de disciplina, donde no hablan del infierno, donde no hablan de consecuencias, donde no hablan esos mensajes de santidad, de consagración. No, sino que van buscando iglesias donde se habla
de la prosperidad. Iglesias donde solamente se escuchan palabras de decretos, que le decreten que va a ser bendecido. Eso es lo que hoy muchos cristianos están buscando. Pero, amados hermanos, Éfeso era una iglesia que también había recibido un mensaje. La de los apóstoles, se conoce como la de los apóstoles, o el primer siglo del cristianismo. Y si vemos lo que es Éfeso, ¿sí? Y vemos las características de las iglesias, de la iglesia de Éfeso, hoy en día estamos viviendo en el tiempo de grandes cambios, y es verdad, hay que ir buscando cambios, pero no olvidarnos de los fundamentos que están dentro de las Sagradas Escrituras. No podemos cambiar, no. Un día el apóstol Pedro, siendo un discípulo, escuchó un mensaje del Señor. El Señor traía toda una nación tras de él. Y un día el Señor Jesucristo se detuvo y le dijo de esta manera: sí, muchos me siguen porque reciben milagros, comen pan, comen pescado y son atendidos. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles, dijo el Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Dice la Biblia que muchos de los discípulos se comenzaron a regresar. Regresaron para atrás. Y regresar atrás no hay otro lugar donde ir. Porque naturalmente el ser humano, nosotros los seres humanos somos tripartitos. Nuestro cuerpo se relaciona con lo material y nuestra alma con todo lo que es la fraternidad de hermanos. Es como hoy en día, ya saludamos a los hermanos. Y a propósito, saludos a mi buen amigo y hermano, al licenciado Héctor Escandón, que Dios bendiga su vida. Pero ¿saben una cosa? El espíritu del ser humano es allí donde se le complica. El espíritu del ser humano se tiene que relacionarse con algo para adorar. Y allí donde le va a dificultar. Cuando no conoce a Dios, va a buscar para adorar a muchas cosas. Sí, ya sea a dioses. Cuando hablamos de dioses es de D minúscula. Y puedes adorar a una persona, a alguien quien se le atribuye llamarse santo, y entonces de esa manera. Pero quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que cuando alguien está dentro de la voluntad de Dios y es guiado por Dios, entonces va a buscar a Dios para adorar. Sí, va a buscar a Dios para adorar. Y hoy estamos en tiempos donde el ser humano se deja llevar más por las emociones y va buscando algo que le estimula. Sí, es verdad, hermanos, la palabra de Dios está lleno de promesas. Hay más promesas que mandamientos. Sí, hay más y más promesas que mandamientos. Pero una cosa quiero decirles, que el apóstol Pedro, cuando le dijeron de esta manera: Pedro, sí, si te quieres ir, porque él había visto cómo se había ido los discípulos del Señor, se estaba yendo. ¿Por qué? Porque sintieron duro. Y Pedro había dicho: maestro, qué dura es tu palabra, ¿por qué no lo suavizas un poquito? ¿A quién lo va a corregir? Al Señor. El Señor lo que va a hablar es palabra de vida. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Y entonces nosotros no tenemos por qué decirle al Señor: Señor, ¿qué estás haciendo? Tristemente, hoy en día, ese es lo que mucha gente quiere hacer, ordenar al Señor, que el Señor obedezca, ¿sí?
Pero no es así, hermanos. Cuánto quisiéramos traer a Dios y que se meta en nuestro molde. Pero no es así. Nosotros tenemos que entrar en el molde del Señor. Y aunque a veces nos duele, aunque a veces nos duela, pero tenemos que entrar en el molde del Señor. Y por eso Pedro dijo: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede oír? El Señor le dice: Pedrito, eres mi amigo, eres uno de los elegidos, pero si te quieres ir, te puedes ir. Pedro, amados hermanos, se reflexionó. Y tal vez vino en su mente muchas cosas. Es dura la palabra del Señor. Seguir es muy duro. He dejado casa, familia, terreno, padres, hijos, esposa. He dejado por seguir. Es dura, pero me lleva hacia la vida eterna. Y regresar para atrás es volver al lago de Genesaret a pescar, a tirar mi tarraya, mi trasmaya, la malla. Es volver a estar con los fariseos, con los publicanos, y estar en esas falsedades. Y por eso hizo una decisión acertada y una reflexión acertada. Y dijo estas palabras: maestro, gritó y le dice: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? En otras palabras, ¿a dónde más voy? Estoy dispuesto, cueste lo que me cueste. Queridos hermanos y amigos, no busques una iglesia donde te van a hablar solamente de prosperidad. Aunque te duela la verdad, pero sabes, con ello te lleva al cielo. Esmirna, la iglesia de Esmirna, segundo y tercer siglo, la iglesia perseguida cuando los emperadores romanos intentaron destruir el cristianismo, y fue perseguido desde en el año 100 hasta en el año 313 bajo los 10 emperadores. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 2:10: y tendrás tribulación por 10 días. Si algunos lo van a meter en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos grandes comentaristas y teólogos por 10 días se refieren a 10 emperadores. Aunque empezando desde antes, desde en el año 70, que fue Nerón, que culpó a los cristianos a incendiar a Roma. Pero son 200, desde en el año 100, la iglesia de Esmirna, hasta en el año 313, bajo el emperador Constantino, cuando quiso reunir y juntar la iglesia, hacer uno, queridos hermanos. Pero aún así, el mensaje de Jesucristo era esto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Podemos ver las características de esta iglesia. La iglesia de Pérgamo, desde en el año 300 después de Cristo, desde el emperador Constantino, la iglesia fue exaltada hacia un poder real. ¿Por qué? Y con una autoridad real por medio de la unión con el Estado. Qué triste saber cuando la iglesia se paganiza, se moderniza. El diablo ha buscado la forma para infiltrarse dentro de la congregación. Por eso a veces algunos se disgustan cuando se le habla fuerte. Pero, queridos hermanos, Jesucristo, su palabra es inmutable y sigue siendo firme, diciendo: salid en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Cuidémonos de ello. La iglesia de Tiatira, desde en el año 538,
después de Cristo, hasta en el año 1520 después de Cristo, la iglesia se corrompió y se conoce como la iglesia corrupta y política de la Edad Media. La iglesia de Sardis, esta iglesia se reconoció desde en el año 1520 después de Cristo a mediados de los años 1700 después de Cristo, la iglesia de la Reforma de Martín Lutero. Pero luego tenemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia Filadelfia se reconoce desde los mediados del siglo XV y mitad del siglo XIX. La iglesia se conoce como la iglesia de los avivamientos. La iglesia de los avivamientos, de los movimientos misioneros a nivel mundial y expectativas renovadas de la venida del Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere una iglesia avivada, una iglesia que tiene movimientos evangelísticos a misionar, no importando el tiempo, no importando las cosas. De todas maneras, Dios de una y otra manera, Él te guardará, te protegerá y te proveerá. Dios quiere una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Y ahora la iglesia que vamos a ver es la iglesia de Laodicea. Desde los mediados de los años 1800 después de Cristo hasta la actualidad, la iglesia tibia, la iglesia de la apostasía de los últimos tiempos. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde muchas iglesias están apostatando su fe. Cristianos apostatando su fe. Da tristeza ver. Y quieren generalizar cuando una iglesia se corrompe, cuando un pastor se corrompió y ahora ya está siguiendo las corrientes de este mundo. Pero felicito a aquellos quienes todavía mantienen una doctrina sana, una doctrina pura. ¿Qué es una doctrina? No voy a salir del tema. Pero una doctrina es la que me trae satisfacción y estar de acuerdo con la palabra de Dios. La iglesia de Laodicea fue llamada la iglesia tibia. Y el Señor le dijo que por ser tibio, por ser una iglesia tibia, Él lo vomitará de su boca. Lo amenaza de esa manera. Eso nos permite reconocer, queridos hermanos y amigos, que la tibieza espiritual es algo que a nuestro Dios no le agrada. Y absolutamente no le agrada para nada. Es algo que nuestro Dios rechaza en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo dijo: ojalá fueses frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y es muy cierto. Por eso Dios no le agrada la tibieza. La tibieza es las apariencias. La tibieza habla de hipocresía. La tibieza es decir, soy cristiano, pero sus hechos son diferentes. Sí, soy cristiano, hablo nuevas lenguas, pero no te garantiza la salvación. Soy cristiano, profetizo. Queridos hermanos, eso no te garantiza salvación. No te garantiza absolutamente la salvación. Y te quiero decirte con todo mi corazón que Jesucristo dice en San Mateo 7:21: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros.
Pero quiero decirles que al decir estas palabras, en tu nombre echamos fuera demonio, pero los demonios no se fue de su vida de muchas gentes. En tu nombre profetizamos, pero nunca oraron. En tu nombre hicimos milagro, y el milagro más grande de la salvación no se realizó en la vida de ellos. Por eso le quiero decirle que no le garantiza para nada. ¿Sabe una cosa? Yo felicito a aquellos quienes están cimentados, aprendiendo, absorbiendo las enseñanzas, las capacidades que Dios ve en él, y cada día se alimenta. Nunca deje de capacitarte, querido hermano, amigo. Hace unos días platicaba con un amigo rector, y le decía de esta manera, según la ley de las autoridades actuales, que mínimo para aquellos quienes dirigen alabanza, quienes ayudan a predicar, el diácono, hasta el quien dirige el programa, mínimo debe tener una licenciatura en teología. Y que hay aquellos que dicen que solamente el Espíritu Santo le da, porque los discípulos nunca tuvieron seminario. Queridos hermanos, no te dejes de engañar con eso. No te quedes con ese concepto. Usted capacita en Isaías 1:10 en adelante, donde dice de esta manera: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Lo vuelve a llamar. Es como hoy en día en nuestra asociación hay rediscipulado. ¿Por qué? Porque muchas gentes se han olvidado de los principios fundamentales, que es donde descansa la fe cristiana. El crecimiento y la madurez de una iglesia, de un cristiano, no está en las emociones. No está allí, hermanos. Está en la capacitación. Por eso Dios, amados hermanos, no le agrada absolutamente, no le agrada la tibieza. Decía que la tibieza es la apariencia, es la hipocresía. Es como Jesucristo le habla a los fariseos de esta manera: colaban los mosquitos y se tragaban el camello. Sepulcros blanqueados, pero por dentro olía feo. Entonces, pero tenemos que reconocer que esa tibieza espiritual que había en la iglesia de Laodicea también se manifiesta en la vida de muchos cristianos hoy. Tal vez hoy has dejado de servirle a Dios, de cantarle a Dios. Tal vez hasta tienes un concepto diciendo: ¿para qué voy al templo? Mucha gente dice de esta manera: yo le cantaba, yo ayunaba, yo hacía esto. Qué triste. Tuvieron solamente un empujoncito, un arranque emocional, y luego se apagaron. Y es por eso que hay tantas personas que viven una vida cristiana sin compromiso. Me acuerdo de las palabras de un pastor que decía de esta manera: no se vayan a comprometerse mucho, porque Dios puede llamarlos y ya no los va a soltar. Queridos hermanos, mi ilusión, sueños personales nunca se realizaron, pero llego a entender que mi vida le pertenece a Dios. Mi alma, mi futuro no me pertenece, porque hoy vivo. Me decía un maestro de una materia, de la materia hebreo, que da clases, y me dice: no hay pasado, presente, solamente hay futuro, y lo excelente es hoy. Y eso es verdad. Hoy es tu experiencia. Sí, sin amor, sin pasión y sin entrega, no puedes amar al Señor. Hoy Dios quiere compromiso contigo. Comprométete. No te vas a comprometer con cualquier persona.
Yo trabajo en la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés con todo mi corazón, y a mucha honra y orgullo le sirvo a mi Dios, porque sé que no le sirvo al hombre, no le sirvo a la asociación, no le sirvo las estrategias humanas, le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, tal vez en esta noche usted está pasando un enfriamiento o una tibieza en tu vida, y por eso eres el causante de los problemas dentro de la iglesia. Eres el quien te opones de todas las cosas. Eres quien te opones cuando hay cooperaciones, como cuando Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Judas decía de esta manera, cuando vio la mujer que venía y quebró el alabastro de perfume de nardo para derramar sobre la cabeza del Señor Jesucristo, como era costoso, Judas se preocupó y dijo de esta manera: ¿qué desperdicio de perfume es esto? Bien se pudiera vender en más de 300 denarios y ayudar a los pobres. Estaba preocupado por la ofrenda de otro, pero no se preocupa por él. Queridos hermanos y amigos, y así pasa con muchas personas. Tal vez usted está pasando momentos en que eres un opositor dentro de la iglesia, que te preocupas de una cooperación de 100 pesos, pero antes de conocer a Cristo gastabas más de 500 pesos en una noche. Estos días sé que es gastar con un médico, sí, y se gasta, hermanos. Pero cuando tenemos y confiamos al Señor, a veces nos volvemos tacaños y no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque hay tantos conceptos confusos donde creen que cooperar es para el pastor. Si fuera para el pastor, ¿desde cuándo fuera yo rico y no me preocupara de nada? Pero usted no haga caso, sigue hacia adelante. Tal vez predicabas y ahora ya no predicas. Tal vez antes eras el primero en llegar a la congregación, mas sin embargo ahora ya no quieres nada. Queridos hermanos y amigos, por eso les decía de esta manera que la iglesia de Laodicea fue llamada la iglesia tibia. Y no sé cómo está su vida también, pero tratemos un momento este tema. Y como número uno, vamos a ver cuáles son las características de la tibieza espiritual en la vida del ser humano o en la vida de una persona, de un cristiano. Sí, porque cada cosa que existe en la vida y lo que hay en la vida se refleja. Lo que hay dentro de usted se va a reflejar qué clase de cristiano es usted. Y una de las características de un desalentado, de un tibio, es el desánimo. Ya no tiene ánimo para congregarse en la iglesia. Ya no tiene ánimo para ir. Y peor tantito si hay ayuno. Pero no digan cuando hay 15 años, cuando hay fiesta. Entonces todo se va y se saca el mejor vestido para ir, y hasta levanta la mano, cierra los ojos, bendice, Señor, a la quinceañera. Pero queridos hermanos y amigos, cuando hay
que buscar a Dios en ayuno y en oración, cuando hay veladas, cuando hay vigilias de oración, solamente llegan pocos. Una vez los discípulos le preguntaron al Señor: ¿son pocos los que se salvan, Señor? Y el maestro dijo de esta manera: muchos procurarán, pero no podrán. Esforzaos para que obtengáis. El procurar es aquellos que una vez intentaron participar, cantar, predicar, participar en la cena del Señor, cooperar, pero al final de cuentas entró el diablo, le dio lugar el diablo en su corazón y ahora ya no quiere nada. Ni siquiera tiene ánimo para congregarse en la iglesia, ni para servir en los ministerios de la iglesia, hasta ni para leer la Biblia, ni para tener su tiempo devocional con el Señor. Queridos hermanos, esta es una de las características de alguien que tiene tibieza espiritual en su vida. Se dedican solamente a criticar, a murmurar de todo y de todos en la iglesia. Y empiezan a murmurar, buscan grupitos. Sí, un desanimado va a buscar otro desanimado, porque nunca va a buscar a alguien que está animado. No, siempre va a buscar a alguien más desanimado y se quieren justificar y empiezan a hacer su grupito y allá van a ir a querer levantar misiones creyendo que son misioneros y creen que son evangelistas. Uno de ellos se autonombra pastor y creen que ser pastor es por voluntad propia. Y ser pastor es alguien quien haya reprobado en la universidad. Sí, como escuché en una ocasión: hijito, este es el último examen de admisión que vas a presentar. Si no lo pasas, ya de perdida vete de pastor. Piensan que para ser pastor es el bagazo de la universidad. No, hermanos. No, el ser pastor es tener un llamamiento divino, ¿sí? Tiene que ser dictado desde la corte celestial por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo voy a levantar allá y empiezan, ¿sí?, con todas sus actitudes de rebeldía y con todo, y diciendo: nosotros somos de la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, guiados por sus emociones, guiados por una ilusión simplemente. Pero cuando en verdad, hermanos, usted está firme en el Señor, no importa, haya lo que o esté pasando lo que esté pasando, haya pruebas, haya luchas, firmemente está en él el Señor. Pero cuando no, se dedican a murmurar, a criticar de todo y de todos, como cuando el pueblo de Israel murmuraban a Moisés, y las murmuraciones traen consecuencias. ¿Se acuerdan de María y Aarón, que murmuraron por la esposa de Moisés porque era una negrita? ¿Qué le importaba si era negrita, si es la cuñada, es la esposa de Moisés? Y a causa de eso le salieron lepra. ¿Qué consecuencias estás pasando? ¿No será que a causa de tu murmuración, a causa de que tu lengua, de tu boca, de tu desánimo te ha impulsado a hablar de más? Queridos hermanos, en el libro de Números 21, 4 al 5 dice de esta manera: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Escuche bien, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado.
hablaron el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nunca hables ni critiques, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El desanimado nada le gusta. Dios le estaba mandando alimento del cielo, no un alimento contagiado o con algún que da penas hasta para comer, porque tarde o temprano te da una infección. No, hermanos, no. Pero ellos le tuvieron que buscarle problemas. Y es por eso que estas son las características de un tibio. Sí, otra de las características es el conformismo espiritual. El conformismo espiritual. Sí, ¿cómo es el conformismo espiritual? Son cristianos que de sus victorias pasadas siguen recordando y se basan de las victorias pasadas, o de lo que algún día fueron o lo que hicieron. Dios puede hacer muchas cosas contigo todavía. Si hiciste cosas pues la obra de Dios y Dios te respaldó, no te conformes, porque Dios no es un Dios limitado. Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Él puede levantarte y hacerte una persona extraordinaria, ¿sí? Pero cuando hay conformismo, hermanos, sí, empiezan a recordar de lo que un día hicieron para el reino de Dios, y se han dormido en sus laureles y se han acomodado recordando lo que hicieron, y ya no hacen nada de nuevo para el Señor. Mientras vives, mientras Dios te da salud, mientras Dios todavía te está prestando el oxígeno, levántate y haz algo. Haz historia. En segundo libro de Samuel 11:1 dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a todos los amonitas y sitiaron a Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. No, lo mandé uno de mis mejores guerreros. Mandé uno de los más capacitados, que lo va a hacer él. Bastaría con él. No vayas a pensar porque tu hijo o tu esposa va a la iglesia y usted se queda allí descansando. Levántate, porque la salvación es personal. Haz algo también. No te conformes. Pastor, no te conformes también. No te conformes con que hayas leído la Biblia, toda la Biblia. No te conformes con que ya hayas servido 30 o 40 años. Ve por más. La Biblia dice: no seas escasa. Sí, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, como cuando David dijo de esta manera: no me conformo, voy a extender mis linderos, quiero más. Ve por más. No te conformes. No te conformes con que ya sepas hacer algo. No te conformes con que tengas unos cuantos miembros. Y por causa del desánimo o conformismo, tal vez hasta tu visión se ha apagado. Y te pasa como cuando estaba en su desánimo el profeta Elías, que decía: solo yo me he quedado. No, había 7,000 cuyas rodillas no se habían rodillado ante Baal, y estaba con él. Todavía hay algo que hacer. Pero cuando hay un conformismo espiritual, no, crees que hasta para ayunar crees que te vas a enfermar.
Un médico me dijo que no puedo ayunar porque está fuerte mi gastritis, hasta se adueña de la enfermedad. Queridos hermanos y amigos, pero Dios dice de esta manera, que busquemos más, acercaos a Dios, dice en su palabra, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los del doble ánimo, afirmad vuestros corazones. Pero la Biblia dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Estas es las características de la tibieza. Y otro más, la búsqueda de la alegría y las cosas, y no en Dios. Sí, cuando alguien busca la alegría y las cosas, pero no en las cosas de Dios, en su vida tiene ya otras prioridades. Sí, quieres servirle a Dios, pero quieres servirle al mundo. Es decir que Dios, su iglesia, su ministerio, su comunión con Dios ha quedado relegado en su vida. Y ahora están enfocados en las cosas de este mundo. Por eso el profeta Jeremías dice en 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Por qué mendigas las cosas cuando Dios te da lo mejor? Dice de esta manera, dejaron mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y ellos, creyéndose tan sabios, cavaron cisternas para sí. Gentes que están buscando más para su vida y se han olvidado de las cosas de Dios. Queridos hermanos y amigos, estas son las características. Huir de todos aquellos que implica esfuerzo es otra de las características de la tibieza. Sacrificio o compromiso en la obra de Dios. Su vida cristiana se ha vuelto tal vez light o superficial, acomodada. Los Proverbios 24:30 al 31 dice de esta manera: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas había crecido los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Toda esa cerca estaba destruida. ¿Cómo no va a haber desgracia? ¿Cómo no va a haber consecuencias en tus vidas, en tu vida, cuando en verdad has dejado las cosas espirituales? No venga a decir después que su hijo está entregado al alcoholismo, al vicio y a las drogas. Queridos hermanos, cuando el hijo pródigo se había huido de la casa del padre, de su padre, allá en su decisión que eligió, lo único que encontró es enfrentar una vida que nunca había conocido. Hambre, soledad, tristeza y desprecio por sus amigos, escasez. Pero cuando estaba en la casa de su padre todo lo tenía, y ahora ya no tiene más. Cuando usted te alejas de las cosas espirituales, porque implica esfuerzo, porque hay que hacer
hay que buscar a Dios, hay que asistir, hay que vivir correctamente. Y si no te llaman la atención, y cuando no te gusta que te llamen la atención, te vas y crees que, no, me voy a ir en otro lugar. Y de allá regresas como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque quisiste tener una vida cristiana light. Y por eso empieza a haber consecuencias. Consecuencias en tu vida, en tu trabajo, en tu salud y en todas las áreas de tu vida. Pero Dios todavía tiene misericordia y Él quiere ayudarte. Queridos hermanos, estas son las características de la tibieza. ¿Cómo llegamos a tener esa idea espiritual en nuestras vidas? La Biblia dice, donde leímos, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, este es lo que dice: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un detalle muy importante para reflexionar. El nombre de la ciudad, la Odisea, significa la ley del pueblo, significa el gobierno del pueblo. Y es importante, pues y esa es la razón por la que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio y viven un cristiano tibio. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso, no se han entregados. Como dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Tienen una vida sin entrega. Dios quiere que le rindas todo. Pues vive bajo la ley del pueblo, lo que el pueblo dice. ¿Y la cual es la ley del pueblo? Todo lo hacen, todo así vive. Queridos hermanos, un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo o bajo su propia ley, su propio estilo de cristianismo. Así vivo, ¿y qué? Es un concepto pero tan triste, tan triste. Queridos hermanos, no vivamos a nuestro propio estilo cristiano, su propio criterio. Muchas veces la gente vive en su propio criterio, así, imitando al mundo. No imites, aunque te digan que eres anticuado. Marca la diferencia en este mundo. Imita a Cristo solamente. Que usted vivas, sí, hasta mostrando el ombligo. Queridos hermanos, eso no es del agrado del Señor. Sí, por eso hay muchos cristianos que viven bajo su propio estilo, su propio criterio de cómo debe ser el cristiano. Es la ley de que yo considero, a mí me parece raro. Y por su orgullo y su autosuficiencia, no vivamos de eso. Por eso dice, yo soy rico. Eso es una actitud de soberbia. Y me he enriquecido. No, nunca perdamos la humildad. Nunca perdamos la humildad, queridos hermanos. Los habitantes de la Odisea eran orgullosos y autosuficientes. Y eso también se manifiesta en la iglesia hoy. Tristemente que a veces conocemos personas que se sienten autosuficientes. Y cuando la verdad, ¿cómo le hace falta mucho?
Me acuerdo cuando en los primeros años que comencé a predicar, en los años 1995, siendo un jovencito, había empezado desde antes, porque desde los 13 años comencé a servirle a Dios. Me bauticé, tenía un pastor estricto, un pastor que me leyó muchos requisitos para vivir la palabra de Dios. Pero en el año 1995, cuando comencé a predicar, recibiendo enseñanzas en el Instituto Bíblico, y comencé a estudiar, me sentía muy feliz. Llegué a creer de que al salir sabía yo todo. Y cuando llegué a entender que no sabía nada, entonces, de igual manera, veo actualmente, ahora que ya llevo una trayectoria, perfecto no soy, errores he cometido por no seguir la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí estamos, hermanos. Sí. Y ahora, cuando me doy cuenta y veo a algunos hermanos, solamente le digo: si te dejas, te ayudo. Y como cuando alguien inicia, tiene 5 o 10 años en el ministerio, vive todavía con mucha emoción y hasta solamente le hace falta alas. Pero cuando llega a enfrentar la realidad al paso de tiempo y a conocer cómo es en realidad pastorear y servirle a Dios, llega a dar cuenta que no es como había pensado. Queridos hermanos, no nos sintamos autosuficientes. No nos sintamos autosuficientes. Somos dependientes. Somos seres sociales a la vez. Ellos decían: soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo todo lo contrario, por esa actitud de soberbia, que eran pobres, que eran ciegos, desnudos y desventurados. Esta es, hermanos, esa es la actitud cuando uno llega a la tibieza. Pero ¿cómo podemos salir de ella? Yo quiero terminar con esto. El Señor dijo estas palabras: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí podemos entender que el Señor no tiene hijos consentidos. A mí no me venga a decir que tú eres un consentido del Señor, porque el Señor no es alcahuete. Él dice: al quien amo yo reprendo y castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta. Se refiere en el corazón. La llave se llama decisión. Reconociendo que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Que el Señor está tocando la puerta de tu corazón y la puerta de tu vida para volver a tener una relación. Escucha y atiende la voz de Dios. Queridos hermanos y amigos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si Él está tocando tu vida porque te has alejado, porque te has descuidado, porque estás cómodo, porque toda la vida estás omitiendo los momentos precisos para servir, levántate, levántate. La iglesia tibia de la Odisea era la iglesia de las puertas cerradas. Usted no le cierres para nada tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor en esta hora. Acepta hoy el llamado de Dios. Pero no le cierres las puertas. Para el Señor, ábrele, hermanos.
Por eso el Señor estaba tocando la puerta. Lo habían dejado fuera. Hay una frase que dice de esta manera: esta ciudad le pertenece a Cristo. Y a veces es mentira. ¿Y a dónde lo tienes a Cristo? En esa ciudad. ¿En la ciudad o en tu corazón? Jesucristo había sido ignorado, no tenía tiempo para él. Como hoy en día hay tantas ocupaciones que a veces no hay tiempo. Si queremos salir de la tibieza espiritual, tenemos que abrir las puertas de nuestra vida al Señor. Tenemos que volver a nuestra comunión y estar en amistad con Él. Tenemos que reconocer que Él nos está llamando. Y termino con esto, hermanos. Acepta el llamado. Quitemos de nuestro corazón la soberbia. Seamos humildes y reconozcamos que somos necesitados de Dios cada día. Desarrollemos nuestra relación y amistad con Él. Somos necesitados de Él. ¿Cómo decirle que no lo necesitamos? Si por Él vivimos y si nos movemos porque por su misericordia. No vivimos porque vivimos. Vivimos porque Dios nos tiene misericordia. Y en esta noche yo quiero invitarle: abre tu corazón. Abre tu corazón, vuelve en amistad con Él y a mantener una relación con Él. Si porque por una cosa insignificante te has retirado, porque no te saludaron, porque no te hablaron, porque crees que te defraudaron, el Señor Jesucristo le hicieron más sin embargo, nunca dijo que ella no quería ir a la cruz por amor a nosotros. Por amor a nosotros, pase lo que pase, aunque me escupan, aunque me golpeen, aunque me arranquen la barba, aunque me traspasen mi costado, pero yo estoy dispuesto para ir. Que no te detenga nada, hermano. En esta hermosa noche, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y Él quiere ayudarte en esta hora a volver a restaurar tu comunión con Él. Allí donde estás, dile a Dios: ayúdame, Señor. He escuchado tu palabra y cuántas verdades hay. Si estás llevando un evangelio light, un evangelio suave, donde no te llaman la atención, que puedes hacer lo que quieres hacer, mejor yo te invito a que busques a Dios de todo corazón. Y aunque te llamen la atención, pero siga adelante, no te detengas. No te detengas. Y ánimo en esta hermosa noche. Ánimo, queridos hermanos. Si estás lejos de Dios, Él te dice de esta manera que te acerques. Su palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice la Biblia, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los del doble ánimo, ya afirmen vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Es tiempo de decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Pase lo que pase. No importa lo que pase. Hubo momentos que yo pensé de igual manera como usted, porque era duro, era difícil. Hasta que un día le dije a mi pastor:
Hubo momentos que sonreí, pero hubo momentos que mis lágrimas recorrieron todas mis mejillas. Hubo momentos que fui a dormir con el estómago lleno, y hubo momentos que rugían, pero tan fuerte y hasta me dolían. No había nada. Hubo momentos que sonreí con todo mi corazón, pero hubo momentos cuando las lágrimas fueron las aguas que bebí. Y le dije a Dios una vez: Señor, ¿dónde estás? Siento que como que si estás tan lejos de mí. ¿Por qué no me ayudas? Ayúdame, Señor, yo quiero estar cerca de ti, por favor. Y hasta venía en mi mente a mi mamá cuando me llevó al templo, aún siendo muy pequeño. Y ella con tanta emoción me había presentado como su primicia, como el hijo mayor. Y me había presentado y le dijo al pastor: este niño es primicia. Se me venía todo en la mente. Y Dios tomó en cuenta esa actitud. Y en las noches enteras que pasaba a solas con Dios, le decía a Dios: ayúdame, Señor. Y cuando me acordaba de mi mamá y le decía: mamá, ¿dónde estás? ¿No pensaste un momento acerca de los sacrificios que iba a pasar? Ser un servidor de Dios es un privilegio, pero algunas veces tiene precio. Pero yo quiero invitarte en esta noche: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de esperanza, porque Dios es fiel, es el que prometió estar con nosotros. Sabemos que puedes sentirte cansado y tal vez estás a punto en que sientes que no puedes esperar más. No pares de luchar. Bien vale la pena, porque hay esperanza y la conocemos. Hay esperanza en Jesucristo. Mantente firmes. Y si bien decimos que el que espera desespera, tenemos presente que la esperanza no se debe perder jamás. No pierdes la esperanza. Debemos mantenernos firmes y fortalecidos en el Señor. Veamos las pruebas como un desafío para nuestra fe y como un ejercicio para fortalecernos. Se nos ha prometido una vida eterna después de esta, y sabemos que si clamamos a Dios, Él nos responderá. No te desesperes. Enfoca tu mirada hacia Dios y no hacia los problemas, no hacia las pruebas. Dios te ama y está presto para ayudarte en este momento en cuanto le pides ayuda. Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ponte en oración cuando no puedes más. Desahoga tu alma con Dios. No es cuestión de repetir cansadamente lo mismo a diario. Conversa con Dios, platica con Dios. ¿Cómo lo harías? Como un buen amigo. Él te entiende y Él te comprende cuando estás molesto, o cuando estás incómodo, o cuando estás cansado de todo.
Él te dará su paz. Te invito a hacer la prueba de hablar con Él en esta noche. En tu mayor desespero, te invito a que le clames a Dios. Te vas a desahogar y te vas a sentir, una paz que te parecerá inexplicable. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que nos deja inmóviles, sino una paz que nos da otra actitud ante las circunstancias de la vida. No se preocupen por nada. En cambio, ore por todo. Dígale a Dios que lo necesitas y dele gracias por todo lo que Él te ha hecho. Así experimentarás la paz de nuestro Dios. Así experimentarás la paz de Dios que supera lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Comparte tu sentimiento con otras personas, que pueda orar contigo y pueda orar por ti. El apoyo de otro nos ayuda. Tener a otras personas acompañándonos en los malos momentos nos anima a salir adelante y nos ayuda a seguir hacia adelante. Firme hacia adelante y no te detengas. Que Dios te bendiga.